Buenas noches a los que ven la grabación, o días o tardes, ya uno no sabe cómo está grabado. Tienen la presentación a mano, yo se las mandé esta mañana, la presentación que íbamos a usar hoy en la clase. Las presentaciones van a quedar colgadas en Cloud Campus también, para que las estén accesando cuando ustedes quieran. Igual los resúmenes, igual prácticas extras que voy a estar mandando regularmente sobre cada uno de los temas que vemos. Estas prácticas extras son voluntarias y además uno las puede hacer sin la ayuda del docente, porque al final vienen las respuestas de esos ejercicios. Entonces, nada más es como si ustedes tienen tiempo libre y quieren ir haciendo más práctica, pueden hacer esos archivos y si les quedan duda, que quede constancia, pueden escribirme al WhatsApp siempre que quieran. Contesto en el primer momento en el que me desocupe, pero nunca he dejado a un estudiante sin contestarle. Entonces por ahí nos la vamos jugando. Vean lo que dice la pantalla. Las células son 10 preguntas de su examen. Las 10 primeras. Conforme se van dando los temas en clase, es el mismo orden con el que aparecen en el examen. Significa que de la pregunta 1 a la pregunta 10 de su examen de ciencias va a ser sobre la célula. Vamos a comenzar. Si tienen a mano la libreta, ya podemos empezar. Si no la tienen a mano, sería buenísimo que trajeran algo en donde apuntar y luego, pues, lo ordenaran. La portada de esta diapositiva tiene células, tiene muchas células. De hecho, vacilón, parecen cigotos, como células de seres humanos que están en formación. Por acá andan 4 células, 1, 2, 3, 4, 4 arriba, 4 abajo, y así sucesivamente. La célula es lo más pequeño que existe para las cosas que están vivas. Ya vamos a referirnos al tema. Vean, cuando uno habla de cosas vivas, uno puede darse cuenta que desde la criatura más grande que existe, que son las ballenas azules, hasta el organismo más pequeño que existe, que es una bacteria, todos los organismos vivos están hechos en algún nivel de células. Todos tienen células. Una ballena azul tiene miles y miles de millones de células. Algunas son pequeñas, otras son muy grandes. Las neuronas de las ballenas azules son enormes. Pero una bacteria tiene solo una célula. Una bacteria, una célula. El ser humano tiene por ahí de 3,5 billones de células en su cuerpo. Constantemente se están muriendo, pero constantemente estamos fabricando nuevas. Todos los seres vivos estamos hechos de células y todas las células son diferentes según la función que van a cumplir. Ejemplo, este es un espermatozoide. Es una célula. Tiene su núcleo, tiene su información genética, de eso hablaremos en un rato, pero lo chiva de la célula que se llama espermatozoide es que tiene una cola. ¿Y para qué tiene una cola? ¿Para qué tiene una cola un espermatozoide, gente? Ustedes que son expertos en estas cosas. Bateo. Recuerden que no me gusta hablar solo. Como para tipo atravesar y llegar a su lugar o Exacto. no La sé. función de un espermatozoide es lograr llegar hasta un óvulo y para lograr llegar tiene que moverse. Por eso, esta célula tiene cola. Es una cola que le sirve casi como la hélice de un vehículo, ¿verdad? Que va ahí arrancado. Esta célula de acá es una neurona. Tiene una estructura sumamente larga que parece una cola, se llama axón, esta cola de las neuronas. ¿Por qué una neurona tiene esta estructura larga? Para poder conectar un lugar con otro lugar. El cerebro con la médula espinal con mis dedos de las manos. Tienen que tener colas largas para poder mover información desde mi cabeza hasta el lugar que yo quiero pues mover o que quiero que haga. Vamos a dar otro ejemplo. El glóbulo rojo, no, el glóbulo blanco, que es lo que tienen por acá, no sé, yo creo que en pandemia todo el mundo aprendió que los glóbulos blancos eran como los que atacaban las enfermedades, ¿verdad?
Los glóbulos blancos son células que tienen la capacidad de moverse como medio de formarse para poder atrapar a todos los bichos que nos enferman. Y cuando los atrapan, los quitan y entonces no nos enfermamos. ¿Por qué les estoy contando esto? Entendamos que todos tenemos células, pero que todas las células son diferentes. Hay unas largas, hay unas gordas, hay unas que se pueden mover, hay otras que no se pueden mover. Hay unas que pasan dividiéndose a cada rato como locas. Las células de la boca, las de la piel, por dentro, se están rompiendo y dividiendo, pero a cada rato, porque cada vez que hablamos, eliminamos un montón de células. Las de la piel en general, yo me quemo y al ratito ya tengo nueva piel encima. Hay otras células que casi no se dividen. Es más, hay células que del todo nacen y nunca se dividen, como las neuronas. ¿Sabían eso? Uno nace con las neuronas que va a tener para toda la vida. Si perdemos neuronas, no las recuperamos, porque el cerebro no produce más neuronas. Pero el punto es que todas las células son diferentes y hacen cosas diferentes. Eso va a ser algo súper importante para el examen. Ahorita les explico por qué. Para nosotros, que somos gigantes, vamos a tener miles de millones de células, todas diferentes, haciendo funciones diferentes. Pero para un bicho pequeñito, como una bacteria o una euglena, que es un poco más grande que una bacteria, o una vorticela, o un paramecio, o una ameba, solamente están formados por una célula y esa célula les ayuda a hacer todo. Mi ejemplo favorito es la ameba. A mí me gusta mucho Pokémon, perdón. Hay un Pokémon igualito a la ameba, se llama Dito. No sé si a ustedes les gustan esas tonterías. A mí me encanta. Y lo chiva de la ameba es que se puede mover y transformar, tomar diferentes formas según lo que ella quiera para poder cazar. Las amebas son cazadoras. Uno no las ve porque son microscópicas, pero estas bichas cazan y para poder moverse y cazar y atrapar cosas tienen como esa flexibilidad de gelatina. La vorticela tiene un montón de pelitos, así como con esos pelitos hace como si estuviera barriendo en el agua y así consigue todos los bichillos que se comen. La euglena tiene una mancha aquí en el centro que es como una brújula que le ayuda a buscar el sol. La euglena necesita el sol para poder alimentarse. Entonces, vuelvo sobre el mismo punto. No importa si uno tiene miles de millones de células o si solo tiene una. Todas las células le ayudan a ese organismo a sobrevivir y cumplen funciones específicas. Y sus primeras 10 preguntas del examen son sobre todo lo que sabemos de las células. Y hay por lo menos 2 o 3 preguntas que tienen que ver con esto que he repetido como una loca. Todas las células tienen forma diferente y la forma de una célula le dice a la célula cuáles son las cosas que tiene y que puede hacer. Una cola larga para moverme, pelitos para cazar, cositas así. Eso va a ser básico. Ahora, en el examen necesitamos saber un montón de información sobre la célula. Vamos a empezar a profundizar porque empezamos incluso casi que desde la historia de la gente que descubrió la célula para luego entrarle a cómo funciona la célula, ¿ok? Bien, la historia de la célula entonces. Hay una pregunta, yo creo que siempre ha sido una, sobre el descubrimiento de la célula, porque resulta que hasta el año 1600 y resto, el ser humano no sabía que habían células. A usted le decían, ¿de qué están hechas las cosas vivas? Y los científicos de esa época lo que decían era que las cosas vivas estaban hechas de los 5 elementos, de agua, aire, tierra. Espérate que me falta uno. Agua, aire, tierra, fuego. Fuego. Eso, linda. Ya les iba a decir que si nadie había visto el Avatar. Fuego. Y se habían inventado un quinto elemento, le llamaban éter, que era como el alma de las cosas vivas. Obviamente, hoy en día sabemos que las cosas vivas no están hechas de esos elementos, sino que están hechas de unidades pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas que se llaman células. Ejemplo, yo, para los que recién se conectaron, yo soy un individuo llamado Alejandra. Creo que a nadie le dije, hola, me llamo Alejandra.
Que yo soy Alejandra, soy un individuo completo. Si me estudian por dentro, sabrían que yo tengo sistemas. El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, etcétera. Si agarraran uno de mis sistemas y lo estudiaran, sabrían que yo tengo órganos. El sistema digestivo tiene el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Si agarraran un órgano y lo estudiaran, sabrían que ese órgano está hecho de tejidos. Hay 4 tejidos fundamentales, les entra en noveno. Pero si agarran cada tejido y lo miran más profundamente, lo último que encuentran, lo más pequeño que encuentran, son células. Profe, ¿y esto de los átomos dónde queda? Ok, sí, es que las células están hechas de átomos, pero como nosotros solo estudiamos las cosas vivas, lo más chiquitito que está vivo es una célula. Ya los átomos no están vivos, entonces no los usamos. Llegamos como hasta la célula. ¿Ok? Ahora, sabemos de la célula gracias a gente que descubrió y estudió las células. El estudio de esto empieza en el año 1665 y va avanzando durante 200 años, hasta el 1800 y resto. Hay como 5 personas que les entran examen sobre descubrimientos de las células. Algunos logran aprendérselas, otras no. Entonces es como tratar de organizar un poco la información. A ver, la primera persona que nos importa sobre los descubrimientos de la célula es justamente la primera persona en ver una célula y además le pone el nombre célula, porque alguien tiene que haberle dicho célula por primera vez. Corría el año de 1665 y el sujeto se llamaba Robert Hooke. Ah, advertencia, todos son hombres. Robert Teacher, Hooke, una pregunta. dígame. Si mal no me equivoco, en mi anterior escuela me habían dicho que una mujer la había descubierto, pero porque en esos momentos no había los suficientes derechos para las mujeres, se le atribuyó al hombre. Sí, bueno, es que esto es tan crítico, ¿verdad? Un montón de investigaciones sobre el tema. Hay un montón de descubrimientos científicos adjudicados a hombres que en realidad habían sido primeramente descubiertos por mujeres, entre esos este, ¿verdad? Solamente que la historia siempre ha sido machista, entonces siempre se colaron como ahí las historias masculinas. Recientemente ya se meten muchas más mujeres en la historia y tratamos de rescatar las antiguas, pero para el MEP, como el MEP tarda tanto en actualizarse, sigue siendo una lista de hombres la que se tienen que aprender para el examen. No hay ninguna mujer. Sí, pero tenés razón. Que el primer sujeto que aparece es un Robert Hooke, que creo que era inglés. Robert Hooke tenía se llaman microscopios, los que sirven para ver células, no los que van para arriba, sino los que van para abajo, las células, microscopios. Robert Hooke tenía un microscopio bien, bien paqui. De hecho, las células que vio eran bastante mala calidad. Hay un material, se llama caucho, y todo el mundo conoce el caucho por los tapones de caucho que le ponen al vino, ¿verdad? Es ese mismo caucho. Que resulta que el caucho es parte de un árbol. Entonces, Robert Hooke puso caucho bajo ese microscopio y logró ver huequitos y huequitos y huequitos. Eran células muertas porque el caucho no tiene células vivas, pero cada una de ellas era una célula. Y fue el primer ser humano en ver una célula y decir, ah, mira, esta estructura bien, bien pequeña, le voy a llamar célula y voy a decir bueno, que el caucho está hecho de células. Eso es Robert Hooke. Entonces, para examen, aquel que vio células de caucho debajo del microscopio, aquel que inventó la palabra célula para su uso de ahí en adelante, fue Robert Hooke. Nada más. Para el año 1675 aparece el que para mí es el más crack de todos los cracks de esta historia, con un nombre horrendo, Anthony van Leeuwenhoek, holandés, me parece. La vara es que como Robert Hooke había visto las células por primera vez en 1665, la gente se había vuelto loca. Todo el mundo quería ver células porque hasta ese momento
era como una locura pensar que habían bichitos más pequeñitos que uno no podía ver con los ojos. La gente estaba vuelta loca. Entonces todo el mundo estaba comprando microscopios y viendo a ver qué ponía debajo de los micros. Anthony Van Leeuwenhoek era un hombre que no había estudiado ni rosca, era bien pobre, pero trabajaba en una empresa de lentes, anteojos. Y el compa dijo, no, yo no voy a comprar mi microscopio porque por si no me alcanza la plata. Yo voy a hacer un microscopio, mi propio microscopio. Y el condenado Anthony Van Leeuwenhoek era tan inteligente que no solamente sí hizo su microscopio, sino que hizo el mejor microscopio que había en la época. Era el mejor. Ningún otro microscopio podía alcanzar lo que Anthony Van Leeuwenhoek pudo lograr con el que él fabricó. Fue el primero en ver células vivas. A las células vivas, él no les llamó células vivas, les llamó animáculos. Y de hecho en el examen el texto dice como fue el primero en divisar células y les llamó animáculos. Les llamó animáculos porque a él le parecían como animalitos pequeños. Entonces les dijo, ah, animáculos. Y se volvió loco. Ese compa puso todo debajo del microscopio. Puso sarro de los dientes, barro, orina, heces obviamente. Puso semen, puso sangre, puso polen, puso todo bajo el microscopio de él. Y durante años estuvo sacando y sacando y sacando información sobre los animales. A Anthony Van Leeuwenhoek, entonces, le vamos a reconocer dos cosas. La fabricación de su propio microscopio, que además era un chiva de microscopio, y el reconocimiento de los animáculos, células vivas que se movían como locas por todos lados. Decirles que Anthony Van Leeuwenhoek era un orgulloso y además como muy tosco. Nunca le enseñó a nadie más a fabricar su microscopio, nunca le dijo a nadie cómo se hacía y nunca sacó el microscopio de la casa. La misma reina fue a la casa de Anthony Van Leeuwenhoek para poder ver algo en el microscopio. ¿Eh? ¿Eh? Chiquillo más, era un terco también. Bueno, se descubrieron los animales. Pasaron como 60 años y cayó un alemán. Mi alemán es fatal, ¿verdad? Matthias Schleiden, 1838. Estaba Matthias Schleiden trabajando con sus microscopios, no eran como el de Anthony Van Leeuwenhoek, porque nunca más se fabricaría uno como esos, pero ya eran bastante más actualizados. A Matthias Schleiden le gustaba mucho estudiar las plantas bajo el micro y ponía las hojas del laurel bajo el micro y las veía y decía, ah, mira, tienen células. Y ponía las hojas de un roble bajo el micro, mira, tienen células. Y ponía todas las plantas que tuvo en la mano, las puso debajo del micro y el compa en algún momento se levantó y dijo, vos sabés que todas las plantas tienen células, ¿verdad? Y uno dice, ok, eso está fácil. No, fue el primero en proponer que todas las plantas, todos los vegetales tenían células. Y entonces él tira una carta y dice, bueno, señores científicos, yo creo que todas las plantas están hechas por células. Al otro lado de Alemania había otro científico, Theodor Schwamm. Y resulta que Theodor Schwamm había estado haciendo lo mismo que Matthias Schleiden, pero en lugar de poner todas las plantas debajo del micro, este compa había puesto todos los animales debajo del micro. Todos los animales que le llegaban a él, ¿verdad? Tampoco es que puso todos, todos, todos. Pero entonces había visto muestras de un montón de animales, 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 y había dicho, mira vos, todos los animales están hechos de células. Matthias Leiden había dicho que todos los animales, perdón, todas las plantas estaban hechas de células. Theodor Schwamm había recibido esa carta, porque como Matías le había hecho cartas a todo el mundo, entonces Theodor Schwamm le respondió y le dijo, sí, y vos sabes que todos los animales también están hechos de células. Así que Matías y Theodor se juntan, se unen como científicos para anunciarle a todo el mundo científico conocido que tanto las plantas como los animales estaban formados por células. Hoy en día a Matthias Schleiden y a Theodor Schwamm los reconocemos como los padres de esa idea de que tanto los animales como las plantas están hechos de células, ¿verdad?
También hoy sabemos que no solamente las plantas y los animales, las plantas, los animales, los hongos, los protistas, las bacterias, las algas, las arqueas, un montón, ¿sí? Todos los bichos vivos están en realidad hechos de células. Pero ellos fueron como los pioneros en esa línea. Un par de años más tarde, había un pleito en la comunidad científica porque, bueno, todo el mundo había entendido que sí, que la célula estaba en todo lado, que todos los bichos vivos tenían células, pero había un problema porque nadie sabía de dónde venían. Para resolver el conflicto aparece un señor, no recuerdo la nacionalidad, ruso, polaco, no me acuerdo, Rudolf Virchow. Rudolf Virchow aparece con un estudio que dice que las células provienen de otras células, que una célula se dividió y formó esta nueva célula, y que esta nueva se va a dividir y va a formar nuevas células, y las nuevas células se dividen y forman nuevas células. Y al final eso se traduce en que todas las células que existen vienen de otras células que habían antes, y esas de antes de otras que habían antes, y las de antes de otras que habían antes, y ahí echas para atrás y para atrás y para atrás, hasta que llegas a un punto en donde dicen, ¿y cuál fue la primera célula? Para estudiar eso llegué a bachillerato y yo con mucho gusto le cuento, pero por ahora lo que nos importa es que Rudolf Virchow es el que nos dice que toda célula tiene una predecesora, que hay un origen de las células. Ahora, solamente decir Rudolf Virchow parece que no fue el que realmente lo descubrió. Hubo como un científico judío que fue el dueño de este estudio, Rudolf Virchow se lo robó. Entonces, decimos que Rudolf Virchow fue, pero no estamos seguros. Me compré esta botella y no sé cómo hacer para... Está muy difícil esto. Pero sí, esos son. Por ahí hay un nombre extra, creo que está en el resumen que les mandé. Robert Brown. Ahí el cuidado que hay que tener es que ya está Robert Hooke. Robert Hooke es el que estudia las células de caucho y encuentra este nombre de célula. Pero Robert Brown, que no está en esta lista, pero suele aparecer en los exámenes, va a ser el descubridor del núcleo de la célula, que también a veces aparece por ahí. X. Y esta es la historia, esto es lo que tenemos que aprender. Hasta acá, ¿hay algún comentario? ¿Van entendiéndome? Voy hablando muy rápido. Yo necesito que me cuenten eso hoy, sobre todo, que es la primera clase. ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? Una pregunta, ¿los apuntes tienen una calificación conforme la nota o es nada más mandarlos por... Ah, no, ni una ni otra. Los apuntes son tuyos. Los vamos a usar cuando estemos resolviendo pruebas o cuando estemos practicando, pero los apuntes son tuyos. Yo no dejo tareas ni evalúo. Este es un curso en donde yo intento darte las herramientas para que pases el examen del MEC, pero no hay tareas, ni trabajos, ni evaluación como tal. Los apuntes es porque te salvan la vida cuando estés estudiando. ¿Me explico? Sí. Listo. ¿Alguien más tiene alguna consulta, opinión? ¿Cómo van viendo la clase, chicos? ¿Sí están logrando captar la info? Súper bien. Ok, Yo también estoy entendiendo bien. listo. En el momento en que no, háganmelo saber, ¿verdad? Hoy en la primera clase es un sondeo. Necesito saber cómo perciben la clase. Y lo que haya que cambiar, con mucho gusto yo lo cambio. Pero de todo es comunicación. Si no, no fluye. Bien. Tenemos estos estudiosos de la célula y en algún punto alguien dice, ok, ya sabemos mucho de la célula, vamos a hacer una teoría sobre la célula. Una teoría sobre la célula es como marcar las ideas más importantes, un resumen de todo lo que hemos aprendido de la célula plasmado en 4 cosas. A esto le llamamos teoría celular. La teoría celular resume los 4 postulados, que son en realidad las 4 ideas principales que resumen
todo lo que aprendimos sobre la célula en esos 200 y resto de años que tardamos para entenderlo. Y todavía estamos trabajando en eso. En el examen, esta parte es un pequeño dolor de cabeza, porque en el examen puede ser que les den una frase y les pregunten de qué les están hablando, que esa sería la parte fácil. O pueden ser que les pongan un texto tipo una historia y de la historia tengan que ustedes determinar de cuál de las 4 cosas están hablando en realidad allí. Ya voy a profundizar un poco más en eso. Ejemplo, el primer postulado de la teoría celular. Lo primero de lo que nos dimos cuenta con la célula fue que todos los seres vivos están formados, estructurados por células. Eso de hecho lo dijeron juntos Matías y Theodor, los dos alemanes, uno con plantas, uno con animales, pero llegamos al mismo punto. Todos los seres vivos están formados, están estructurados por células. Ese es el primer postulado. Ahora, a ese postulado le llamamos célula como unidad anatómica. Entonces, ¿qué pasa? Que en el examen aparece un texto que dice, todos los seres vivos están formados o todos los seres vivos se componen de una o más células. Y dice la pregunta, en la frase anterior se hace referencia a la célula como unidad y vienen las opciones anatómica, fisiológica, reproductiva, hereditaria. Entendamos que si dice que todos los seres vivos están formados por células, se refiere a la unidad anatómica. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta Grey's Anatomy o cuántos han escuchado la palabra anatomía antes. Anatomía es cuerpo. Y cuando nos dicen unidad anatómica, nos están diciendo que las células forman los cuerpos. Por eso se llama anatómica. Entendamos que la primera idea, el primer postulado es que todos los cuerpos de todos los bichos están formados por células. Esa es una manera fácil de hacer. Pero ¿qué pasa? Hay textos que no te ponen todos los seres vivos están formados por una o más células. No te lo ponen así. Te dicen, un ser humano promedio tiene alrededor de 3,5 billones de células en su organismo. Estas células se pueden encontrar en cada uno de esos distintos tejidos y pueden realizar bla, 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 bla. Hay una historia. Y te preguntan, en el texto anterior se hace referencia a la célula como unidad y toca entender que el texto habla del cuerpo humano formado por 3,5 billones de células. Y eso es lo mismo que decir que el cuerpo humano está formado por una o más células. Es decir, que todos los seres vivos están formados por una o más células, o sea, la célula como unidad anatómica. Y ahí voy a frenar. ¿Alguien quiere que repita cómo está funcionando esto? ¿O tiene algún tipo de comentario? ¿Pregunta? De mi parte, no. Ok, ahí De la vamos. mía tampoco, yo voy entendiendo bien. Van entendiendo el tipo de pregunta que podría aparecer, ya casi las vemos. Pero lo más delicado para la gente no es cuando sale la frase corta, no, es cuando viene el texto largo que no trae las frases de estas en ningún lugar, no las trae. Son historias de las células de un bicho o descripciones de cómo funciona tal cosa. Y de allí le toca a uno analizar el texto para saber si se están refiriendo a que el bicho está hecho de células, que ese es el postulado 1, o a, por ejemplo, vamos a entrar el postulado 2, que más bien dice que todas las células son capaces de realizar las funciones de un ser vivo. Y ahí va uno descartando opciones. Entremos en el postulado 2. La célula como unidad fisiológica. La parte para memorizar, la F, fisiológica, función. Fisiológica, función. FF, fisiológica, función. La unidad fisiológica dice que la célula hace las funciones de un ser vivo. O sea que las células le permiten a un ser vivo
cumplir las funciones que necesita para seguir con vida. Una célula le ayuda a un ser vivo a respirar. Una célula puede ayudarle a un ser vivo a comer. Una célula puede ayudarle a un ser vivo a defecar. Una célula le permite a un ser vivo comunicarse con otro ser vivo, entender el medio ambiente. Mis ojos están formados por células y gracias a las células de mis ojos yo puedo ver. Mi oído, la capacidad que yo tengo para escuchar, depende de que mis células dentro de mi oído funcionen bien. Es decir, las células son las encargadas del funcionamiento. Ellas hacen las funciones que necesita un organismo para vivir. Ojalá este quede muy claro, porque este es el más difícil de los cuatro. ¿Qué pasa? Que viene un texto que dice, las células alveolares, y ya uno entra en colapso nervioso porque uno no sabe qué carajo son células alveolares, pero dice, las células alveolares son células que se encuentran en los pulmones de los mamíferos. Tienen la capacidad de absorber oxígeno del aire y conducirlo hacia la sangre y al mismo tiempo tomar el dióxido de carbono de la sangre y conducirlo hacia el espacio pulmonar para ser exhalado por el organismo. Y la pregunta es, ¿el texto anterior hace referencia a la célula como unidad? Y la gente entra en colapso nervioso. ¿Por qué? Porque no dice nada de estas cuatro cosas. ¿Qué es lo que tiene uno que lograr como estudiante? Entender que el texto está hablando de las células del pulmón. Y no solamente está hablando de las células del pulmón, está diciendo que las células del pulmón pueden cambiar oxígeno hacia la sangre y dióxido de carbono hacia afuera del pulmón. ¿Y eso qué es? Eso es respirar. ¿Y eso qué es? Es una función. Y por eso sabemos que es el postulado número 2, porque habla de funciones. Es el postulado más difícil de todos porque hay un montón de funciones y en el texto le pueden hablar de cualquier función. Respirar, comer, moverse, excretar, comunicarse, relacionarse con el medio ambiente, percibir, pensar. Me explico, las funciones de un organismo vivo son muchísimas y en los textos del examen les van a poner cualquiera e incluso les van a poner varias funciones. Entonces, uno lo que tiene que saber cuando lee el texto es que, sí, me están hablando de respirar y eso es una función. Y vamos y marcamos que ese es el postulado 2, porque el postulado 2 habla sobre la célula como unidad fisiológica, o sea, unidad funcional. Ojalá sigan vivos. Vamos a ver los últimos dos y creo que ya podríamos ver preguntas de examen. El tercer y cuarto postulado son sencillos, más fáciles de entender. El tercer postulado se lo debemos a Rudolf Virchow. Todas las células provienen de células preexistentes. Le llaman unidad reproductiva, pero si son de los que están tomando apuntes, que deberían ser de los que están tomando apuntes, le llaman también unidad de origen. En las opciones podría venir cualquiera de los dos, unidad reproductiva o unidad de origen. Lo que dice es que, de hecho, la palabra origen es una palabra clave para este postulado. Todas las células provienen de otras células. Todas las células se originan de otras. ¿Ok? Entonces viene un texto al estilo, la primera célula de la que se tiene registro apareció hace 3,5 millones de años y parece que estaba formado por material genético en forma de ARN. Bueno, es material genético, mejor no hablarlo. Por una membrana de grasa que bla, bla, bla. O hoy sabemos que las células de la piel están en constante recambio porque la piel sufre mucho las adversidades ambientales como la radiación solar o las heridas y entonces está en continua división. Ahí no dice que todas las células provienen de células preexistentes, no lo dice, pero uno sabe cuando le dicen que estas células de la piel están dividiéndose a cada rato, uno sabe
que eso significa que todas esas células provienen de células anteriores. Y ese es el postulado 3. Lo peor es que hay que ir como armándose ahí un esquema. Por último, la unidad hereditaria sale poco en examen. La verdad es que depende del libro que uno consulte, esta unidad ni aparece, pero la vamos a ver porque uno no sabe el mes en qué momento. La unidad hereditaria, perdón, lo que dice es que las células se intercambian material genético. O sea, la célula es la unidad genética de la vida. Toda la información hereditaria está dentro de una célula. Usted se parece un poco a su papá y un poco a su mamá porque usted está formado por material genético de las células de su mamá y material genético de las células de su papá. Es decir, son las células las que tienen el material genético. Profe, ¿qué es el material genético? ADN. Eso que usted dice, este salió con unos genes o este tiene un ADN del tata que... Ok, ese ADN está dentro de las células. Y eso es lo que dice el cuarto postulado. Habla sobre la genética, sobre la herencia. Esto hay que tenerlo como muy clavadito acá. Unidad anatómica, unidad fisiológica, unidad reproductiva, unidad hereditaria. Para poder resolver las preguntas de los exámenes. Voy a ver por acá. Ah, no, este es un breve recordatorio, ¿verdad? Yo ya les había comentado esto. Un individuo formado por sistemas, sistemas formados por órganos, órganos formados por tejidos, tejidos formados por células. Nosotros creo que nos quedamos acá. En octavo, vamos a ver que las células están compuestas por organelas y vamos a saber que las organelas están hechas de macromoléculas y que las macromoléculas de moléculas y las moléculas de átomos. En octavo, los átomos se estudian un montón. Pero en séptimo, llegamos hasta la célula, por lo menos en este tema. Un par de cositas más antes de entrarle a las preguntas. El MEP pide que sepamos un poquito sobre la tecnología que se necesita para estudiar las células. Entendamos que lo que se usan son microscopios. A veces en el examen, dentro de las opciones, vienen telescopios. Mis estudiantes de cole todavía lo enredan. El microscopio es para cosas microscópicas, o sea, pues chiquititas. El telescopio es más bien para cosas que están muy lejos y que son gigantes. Los planetas, las nebulosas, etc. Nosotros usamos microscopios y existen muchos tipos de microscopios. De manera general, decirles que hay dos microscopios básicos. El microscopio que usa una fuente de luz, una lámpara, sí, es una lámpara, para poder ver las células, se llama microscopio óptico y es este de acá. Lo que tiene acá en esta parte de abajo es un bombillo. Entonces el bombillo alumbra sobre la muestra que usted puso aquí y la puede ver. Usa la luz. Usted puede ver cosas microscópicas porque la luz le pega a esas cosas microscópicas. Se llama microscopio óptico. Pero estos seres humanos son re geniales y entonces ya han avanzado un montón y tenemos algo que se llama microscopio electrónico y es un monstruo. Y hay micros más monstruosos que este, que está en esta imagen. El microscopio electrónico no usa luz. Y uno dice, ¿cómo no vas a usar luz para ver bacterias? ¿Qué usas? Porque tenés que verlas de alguna manera. El microscopio electrónico lo que usa es electricidad, electrones. Las bacterias o los microbios que uno tiene allí son golpeados por electrones y los electrones van generando una imagen digital que solo puede verse en computadora. Por eso es que aquí están pegadas las computadoras. En este micro no puedes ponerle los ojos como a los lentes para ver, no vas a ver una rosca, sino que los electrones pegan contra la muestra y generan una imagen digital que se puede ver y teñir desde la computadora. Esos son como los dos clásicos. Ahora, contarles que a mí me gustan mucho los laboratorios de ciencias, pero solamente, bueno, no, mentiras. El microscopio que más he utilizado es el óptico. El electrónico lo usé hace 5 años más o menos para un trabajo de investigación y nunca más. Pero es genial.
Esto porque a veces colan una pregunta de tecnología. Bien, pero todo el mundo está ahí como, ¿y esto cómo me lo preguntan? Listo. A ver, clase número 1. Cosas que necesito que sepan. En los exámenes de ciencias hay textos. Los textos pueden ser muy pequeños o pueden ser bien grandes. ¿Cuál es mi recomendación para leer los textos? No lean el texto de primero, lean la pregunta de primero. Siempre es más útil saber qué me están preguntando antes de leer. Porque si yo leo solo por leer y luego vengo y leo la pregunta, voy a tener que hacerlo así. Leo por vara, entiendo la pregunta, vuelvo a leer. Se pierde mucho tiempo. Así que mi recomendación es, leo la pregunta para saber qué quieren que yo encuentre y me meto a leer. Y así lo voy a hacer yo. Otra habilidad que quiero que juntos vayamos practicando es encontrar las palabras claves. Siempre, en ciencias, siempre hay palabras o frases que me dicen a mí la respuesta y necesito que aprendamos a marcarlas. ¿Ok? Sí se puede. Yo sé que muchos están ahí como, bien, vamos a hacerlo, pero hay otros que estarán como, tengo nervios. Se puede, sí se puede. Es nada más de ir desarrollando estas mañas. De la información anterior se puede concluir. Yo siempre subrayo lo que me preguntan. Se puede concluir que, voy a ir a ver, esta es una pregunta muy general. La forma de las células de los diferentes tipos de vida en el planeta está estrechamente relacionada con la función que desempeña. Así, las células musculares suelen ser alargadas y fusiformes, adaptadas para poder contraer y relajar. Las células del tejido intestinal presentan la membrana plasmática libre y con innumerables pliegues para aumentar su superficie de absorción. Ese es el texto que me dan. De la información anterior se puede concluir que todas las células tienen la misma forma y función. Las células del cuerpo presentan la misma función, pero diferente forma. Solo las células intestinales muestran forma y funcionamiento específico. La estructura y funcionamiento celular son básicos para la especialización de las diferentes formas de vida. Esas son las opciones que uno tiene. Están en séptimo. Están empezando. Lean el texto con calma. Encuentren palabras o frases que les ayuden. Lean las opciones y ubiquen la que más se les parece a lo que está diciendo el texto. Siempre guíense con el texto. El texto siempre tiene la respuesta. ¿Ok? Entonces, no sé si les doy un momentito para que me lo manden por chat. Recuerdan, en este ejercicio lo que hacemos es que nos vamos al chat, le damos enviar a Instituto Metropolitano, que soy yo, y allí me mandan cuál es la opción que ustedes hubieran seleccionado como correcta en esta pregunta. No sé si alguien tiene dudas o vamos a darle, porque yo lo que voy a hacer es esperar que me manden respuestas. ¿Dudas de esta pregunta? Dígame. Dime. Profe, una pregunta. ¿Dónde es que me meto al chat? Ok, en la barra negra del Zoom hay 3 puntitos, ¿los ves? Mm, no, profe. Si ves que tienes una barra en donde vos puedes silenciar y poner video y todo eso, Ajá, sí. al final hay 3 puntitos u opciones, o más, dice, o algo así. No, Es que estoy con la computadora de mi esposa y no, no le hallo. ok. Se supone que si vos seguís la lista, viene como un micrófono, luego
videocámara, ¿verdad? La de video. Luego dice seguridad, creo que dice participantes, anotar, no sé qué. Tres puntitos al final, a mano derecha, u opciones. O no sé si algún compañero puede decirle directamente, porque el profe y y los estudiantes ven barras diferentes. Ah, ok. Chiquillos, Si mal no ¿alguien me puede? equivoco, es de la, no sé si está en una laptop, Sí, es una pero si estás en una laptop, el lado izquierdo, Ajá. mueves 4 casillas y al lado de participantes va a salir chat. Ah, ok, ok, chat. Ajá. Ah, Ahí Ahí. en el chat, Ajá. tocas abajo, dice todos, tienes que cambiarlo a Instituto Moderno, digo, Instituto Metropolitano, y ahí ya me le llega mandas el ahí. mensaje directo. Ah, ok, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José, y qué bien por Carla. A ver, chicos, dos personas me han mandado respuesta. Decirle a las dos personas que marcaron la misma respuesta y está mala. Me gustaría que la revisaran un momento y la replantearan, si fuera el caso. Yo digo la segunda, profe. Ok, usted mándemela por chat. Ok, pero que no me he metido, espérenme. Tengo 5 estudiantes, dos personas me han mandado respuesta. Espero los otros tres. Igual, bienvenidos a Ciencias. Es la primera pregunta con la que se encuentran. Tienen que leer tranquilamente. Correcto, José. Notar que tengo a José y a José Rivera. Voy a decir los nombres completos así como están para poder Yo identificarlos. soy José Pablo, pero me gusta que me digan Josué o me ¿Quién gusta dijo José. eso? A José. ¿Le gusta que le digan Josué? Sí, Ok, vamos. ¿Y no se puede cambiar el nombre, José, para que me quede más fácil? Voy a cambiárselo yo. sí, mejor me lo O cambio. ya te lo cambié. Yo soy así, autoritario. Ah, ok. Ya estás, Josué. Es broma, es broma. Nada más estaba viendo si se podía y sí, sí se puede. Ok, entonces Josué, tenés que hacer. Ah, voy, ¿no? Ya Josué y José Rivera corrigieron, que eran los dos que me habían mandado respuesta y están correctos. Am, Carla, Jenny y Alonso son los que están en veremos y está bien, es la pregunta uno. Lean con calma, ahí vamos a ir desarrollando la habilidad. Una recomendación, traten de pensar un poquito la materia que acabamos de ver y de encontrar como frases o palabras en el texto que me ayuden a entender de qué se trata, ¿verdad? Siempre tomen en cuenta la pregunta también, pero en este caso la pregunta es muy general, entonces no hay mucho que pensar ahí también. Si alguno de los tres que nombré ya lo intentó y ya no lo quiere intentar más, puede escribirme, profe, no pude, profe, no entiendo. Por favor, solamente háganmelo saber. Yo necesito saber si usted no pudo, aunque siempre es bueno hacer el intento, pero póngame que no pudo. Si simplemente no me responde, para mí es un dolor de cabeza eso. Necesito saberlo. Carla, ya respondiste. Tu respuesta está incorrecta. Necesito que la revises. Sin embargo, es la misma respuesta que había mandado Josué y José. Entonces vamos a revisarla ahorita y a comentarla, porque sí, es un error muy clásico. Me falta la Jenny y el Alonso. También me pueden escribir al chat si un día se conectan o ahorita, por ejemplo, y no quieren participar o no pueden participar. Yo he tenido estudiantes que reciben mis clases en el trabajo. Entonces, si ese es el caso de ustedes, pueden siempre escribirme, profe, estoy como oyente. Yo entiendo que significa que no van a participar en la clase, pero necesito saberlo porque si no, yo los espero. Aunque mi paciencia tiene un límite. De hecho, ya está llegando. No sé si Jenny o Alonso iban a mandarla. Y Es que no sé cómo mandarlo. ¿A cuál chat es?
¡A la madre! Se supone que hacia la izquierda de tu barra de herramientas aparece el chat, Ah, son 3 puntitos, ¿cierto? ¿sí? No sé si ahí los ves. Está desde el celular. Sí. Ah, sí, en los 3 puntitos, si mal me equivoco, al lado de los Ah, participantes. sí, ya lo encontré. Excelente. Qué Ahí chapa. en enviar, le das enviar a Instituto Metropolitano para que no se le envíe a todo el mundo, nada más. Pero eso es importante. Vieron lo que me pasó ayer. Ayer estaba con bachillerato, tenía hora y media dando bachillerato. Ya teníamos como una hora de estar pregunta, pregunta, pregunta. Y me dice un estudiante, profe, es que yo todavía no sé por dónde mandar las respuestas. Reviso el WhatsApp, me las había estado mandando a WhatsApp. Entonces siempre es bueno también que me avisen eso para ayudar en lo que podamos. Bien, pero bueno, ya Jenny encontró el chat. Don Alonso debe estar cenando. Muy bien, Carla, excelente. Ujú. Vamos a hablar de esta pregunta. En las próximas ya pues nos acomodamos mejor. A ver, mucha gente empezó por marcar la B. Las células del cuerpo presentan la misma función pero de diferente forma. Ya vamos a decir por qué esa no es. La respuesta correcta en realidad es la D y ahorita vamos a mencionar por qué. Muy bien, Jenny. Dice la forma de las células. Vamos a encontrar que una de las cosas más importantes es la forma de las células de los diferentes tipos de vida en el planeta está estrechamente relacionada con la función que desempeña. Es importante, es como el mensaje más importante de esta clase. Entendamos que cada célula tiene la forma que tiene para poder cumplir la función que le toca. La cola en el espermatozoide o el movimiento gelatinoso para cazar en la ameba o cosas así. Ahora, ¿cuál era el punto? En este texto dice, las células musculares suelen ser alargadas y fusiformes, adaptadas para poder contraer y relajar. Las células del tejido intestinal presentan la membrana para bla, bla, bla. Me están hablando de dos células diferentes, las células de los músculos y las células del tejido intestinal. Y me están diciendo, las células del músculo son alargadas para poder contraer y relajar. Las células del tejido intestinal tienen una membrana, bla, 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 que le sirve para aumentar su superficie de absorción. Cuando uno lee este texto, tiene que entender que le están diciendo sobre dos células diferentes, dos células de lugares diferentes, que tienen formas diferentes, porque una es larga y la otra tiene la membrana plasmática libre con innumerables pliegues, ¿verdad? Una cosa rarísima. Que las que son largas, las de los músculos, sirven para contraer y relajar, y que las que tienen la membrana con pliegues sirven para absorber. Acá dice, para aumentar su superficie de absorción. Leyendo bien el texto, uno entiende que hay formas diferentes para cumplir funciones diferentes. La A decía, todas las células tienen la misma forma y función. Entendamos que esto es mentira. No todas las células tienen la misma forma y función. Sería un desastre. Imagínate que todas mis células tuvieran la forma alargada de las células musculares para contraerme y estirar. Explícame cómo veo. ¿Cómo veo si las células de mis ojos lo que pueden hacer es esto? Digamos, ¿cómo? Digamos, si mis células del estómago están nada más haciendo esto. En general, células diferentes cumplen funciones diferentes. No todas las células sirven para lo mismo. Y mentira que todas las células tienen la misma función. Mucha gente marcó la B. La B decía, las células del cuerpo presentan la misma función, pero diferente forma. La parte positiva, saben que tienen diferente forma. ¡Yay! La parte que hay que entender, no tienen la misma función, justamente por lo mismo que les estoy diciendo. Cada célula en el cuerpo hace algo diferente. Las células en mis pulmones me ayudan a respirar. Las células en mi piel son una barrera contra todas las inclemencias del tiempo. Las células de mis ojos me permiten ver. La célula de mi lengua me permite saborear. Células en diferentes partes de mi cuerpo, por fuera y por dentro, me permiten hacer cosas diferentes. Hay
formas diferentes, porque también hay funciones diferentes. Y ese es el punto que tiene que quedar bien claro en esta clase. ¿Ven? ¿Qué decía la C? Solo las células intestinales muestran forma y funcionamiento específico. La C era descartable porque no hablaba solo de las células del intestino. El texto hablaba también de las células musculares. Finalmente, la que es la respuesta correcta, la opción D, decía, la estructura y funcionamiento celular son básicos para la especialización de las diferentes formas de vida. Un texto gigante que lo que quiere decir es que la estructura, o sea, la forma, y el funcionamiento, o sea, la función de las células son básicos para tener las diferentes formas de vida. La especialización es un concepto un poco más, ¿verdad? Ahí profundo, que significa algo así como poder hacer cosas diferentes los seres vivos, pero lo que importa es que cada célula tiene que tener una estructura. Estructura y forma es lo mismo. Una estructura y una función. Y que eso es lo básico para poder formar, para poder constituir un organismo vivo. Por eso es la respuesta correcta acá. Y esto es lo que vamos a hacer con todas las preguntas que van a venir acá. ¿Hay algún comentario, pregunta, observación, inquietud, chiste? Todo claro, profe. Ok, No, profe, de mi parte no. ok. Por favor, ¿verdad? Agradecerle a los participantes y jalarle los mecates a los que no están participando. Tenemos texto, leemos primero la pregunta. De acuerdo a, y subrayamos, siempre subrayamos lo que nos preguntan. De acuerdo con tenemos la teoría celular. La información anterior hace referencia a la célula como unidad. ¿Se acuerdan que eso siempre sale? Toda célula es el producto de otra célula, ya sea que ésta resulte de los mecanismos asexuales de la bipartición, gemación o división por mitosis, o en los organismos pluricelulares que han desarrollado células especializadas para tal fin. Vean, en ciencias no se asusten, hay textos con palabras que uno a veces estamos haciendo un texto en clase y ya levanta la mano un estudiante, profe, ¿cómo resuelvo yo esto si yo no sé qué significa bipartición? Para seguir ese texto hasta acá. No lo necesitas. Las palabras que son realmente complicadas en un texto están allí porque es un lenguaje más elevado, pero usted no necesita ese lenguaje para responder la pregunta. Lo que necesita encontrar es una palabra, una frase clave con lenguaje que usted sí entiende y está ahí, ¿verdad? Chat es igual. Leanla, piénsenla y al chat. Busquen palabras claves. Siempre hay palabras claves. Muy bien, Josué. Josué, ahí mismo en el chat, ¿qué palabras claves usaste? José Rivera, muy bien. José Rivera, igual, ¿qué palabras claves se encuentran ahí? Por el chat. No me ubico con esta pajilla. No. José Rivera, excelente. Eso es. Esa es la frase más importante de ese texto. De hecho, lo felicito porque hay varias, pero esa siempre le vacilo a los estudiantes. Hay palabras o frases que brillan como luces de neón fosforescentes en un texto, que usted las lee, es más, no es por rajar, pero yo un examen completo de ustedes lo puedo resolver en 15 minutos.
Ese es el promedio de tiempo que duro. Y es porque yo veo una frase, en cada texto que yo voy, hay una frase que brilla, gigante. Y es así como uno saca la respuesta. Yo ni siquiera termino de leer. Ujú, muy bien, Josué. ¿Qué pasa con Carla, con Jenny, con Alonso? ¿Qué pasa con Alonso? Alonso, where are you? ¿Dónde estás? No Acá le doy estoy. chance. ¿No le llegas? No le doy. La leo y ¿No la leo. estás viendo la frase de neón ahí gigantesca? Yo la veo. Es más, me está dejando ciega aquí. Hay varias palabrillas y frases, pero hay una que es gigante. Muy bien, Carla. Voy a responderla. Toda célula. Ah, sí llegaste, Jenny. Muy bien. Toda célula es el producto de otra célula. Toda célula es el producto de otra célula. No tiene que leer nada más. O sea, es que esto brilla gigante. Es más, ¿qué decía el postulado número 3? Toda célula viene de otra célula. Así dice, en la diapositiva así dice, toda célula viene de otra célula. De ahí eso es lo mismo que decir, toda célula es el producto de otra célula. Hay frases que son gigantes y cuando usted estudia dice, ay carajo, esta frase. Pero bueno, hay otras palabrillas. Por ejemplo, la cuestión sexual, aunque uno no sepa qué carajos es la cuestión esta de mecanismo sexual, uno sí sabe qué es lo sexual, ¿verdad? Y sabe que lo sexual tiene que ver con una cuestión reproductora. Claro, lo ideal es no necesitar esta palabra, sino entender que toda célula es el producto de otra célula, es una frase demasiado marcada para la unidad reproductora. Aparte de eso, la palabra división, si están tomando apuntes, es una buena palabra clave para este tema. Para la unidad reproductora, división es súper importante. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta de esta pregunta? No, profe, a mí me quedó claro. Ahí vamos. Al final de la vida, chiquillos, lo que yo espero es que ustedes me entreguen prácticas o exámenes en donde tengan rayado, digamos, lo más importante de cada uno. Dice el texto. De la información anterior, se puede afirmar que, ok, es una pregunta demasiado abierta, voy a tener que leer con calma aquí y ver las opciones con calma. A ver, ¿verdad? Porque la pregunta no dice nada. Dice, las células en organismos multicelulares complejos se organizan en tejidos, los cuales son grupos de células similares que trabajan juntas en una tarea específica. Los órganos son estructuras compuestas de dos o más tejidos que se organizan para desempeñar una función particular. Y los grupos de órganos con funciones relacionadas conforman los diferentes sistemas de un organismo. ¿Ok? Se puede afirmar que solo los tejidos de los individuos animales están constituidos por células. La célula es la unidad estructural porque hace que todos los tejidos sean iguales. La célula como unidad reproductiva permite que los órganos de un individuo presenten un funcionamiento similar. La célula como unidad funcional genera que las estructuras similares en los individuos trabajen juntas realizando tareas específicas. Esta es una pregunta complicadísima.
Los dejo pensar. Bien, Carla. Excelente. La felicito. Incorrecta, José Rivera. Pero la que marcaste era de hecho una trampa puesta por el MEP. Sí, esa sí es. Usuario de Zoom, Alonso, qué bueno leerte. Se la estás mandando a todo mundo. La idea es que me lo envíes solo a mí. El enviar a, seguramente tu chat dice enviar a todos. Si tocas la palabra todos, puedes cambiarla por Instituto Metropolitano, que sería yo, para que la próxima vez que me mandes una pregunta, una respuesta, perdón, me la mandes de manera privada. No puedo decirte si está buena o está mala. Ahorita te explico cómo está el asunto. Una Pero qué, pregunta. señor, eh, ¿Cuántas respuestas hay? 4. Se las marco, sí. Se las Sí, voy a por favor. señalar. Esta es una. Uy, voy porque está muy grueso la línea. Esta es una. Esta es otra. Sí, gracias por preguntar eso. ¿Cómo se van a quedar sin responder solo por eso? Ay, no, vos sabes, no. Estoy errando. Esta es una. Esta es otra. Ajá. Esta es otra. Y esta es otra. Gracias. Con gusto, más bien gracias a vos. Eso pasa en exámenes que me mandan donde les borran las opciones porque estaban marcadas o rayadas. Incorrecto, Josué, pero caíste en la trampa. El MEP a veces es muy amable y solo pone una opción que dice, esta es de fijo. A veces es un grosero y pone una tramposa. Dos que uno quita de una vez. Una trampa y la correcta. Suele ser como así. A veces no pone las trampas. Pero ahí hay una trampa. Sí, es así, Josué. Se puede afirmar que solo los tejidos de los individuos, muy bien, Jenny, animales están constituidos por células. ¿Falso o verdadero? ¿Será que solo los tejidos de los individuos animales están constituidos por células? Ojalá hayamos entendido que no, que en realidad los animales sí tienen tejidos formados por células, pero no son los únicos. Los animales, las plantas, los hongos, las algas, los protistas, las bacterias, las arqueas, un montón, o sea, todos los bichos vivos están formados por células. Así que en el primer caso vamos a descartar. La segunda dice, la célula es la unidad estructural porque hace que todos los tejidos sean iguales.
Yo espero que en este punto todo el mundo entienda que no es verdad, que no todo es igual. Más bien, lo bueno es que todo es diferente. Las diferencias es lo que hace que los cuerpos funcionen. La célula comunidad reproductiva permite que los órganos de un individuo representen un funcionamiento similar. Esta era la trampa. ¿Por qué? Porque los órganos de un individuo presenten un funcionamiento similar. Esto es verdad. Pero la célula comunidad reproductiva no calza con la verdad. Digamos, la verdad hace referencia a que los órganos funcionan de manera similar. Funcionan, funcionan. Y las funciones, el funcionamiento, no hace referencia a la célula comunidad reproductiva. Hace referencia a la célula comunidad fisiológica, funcionamiento, función fisiológica. Es con F. Entonces, ¿era verdad la última parte? Es verdad que son las células las que permiten que los órganos tengan funcionamiento similar. Ojo, similar no es igual, ¿verdad? Similar, parecido, no igual. Pero el funcionamiento no habla de la célula comunidad reproductiva, habla de la célula comunidad fisiológica. ¿Ven? Es como una parte es verdad, una parte es mentira. Hay que leer muy bien, que las cosas calcen muy bien. Eso significa que la opción correcta es la, no, es la que se encuentra en la D. Decía, la célula como unidad, y aquí vamos a ir subrayando también, la célula como unidad funcional genera que las estructuras similares de los individuos trabajen juntas realizando tareas específicas. ¿Qué significan tareas específicas? ¿Qué son las tareas? ¿Qué es realizar una tarea? Es un sinónimo para decir realizar una función. Realizar una tarea, realizar una función. ¿Qué tareas pueden hacer las células? Respirar, comer, moverse, defender. Esas son funciones. Aquí sí calzan las dos cosas que me están diciendo. Me dicen unidad funcional y me hablan de realizar tareas. Realizar tareas es lo mismo que cumplir funciones y cumplir funciones significa tomar la célula como unidad fisiológica. Una belleza de análisis. Comentarios, dudas. ¿Qué opinan de esta? No, profe, yo estoy bien. Ok, ¿Todo bien, profe? bien. Sí, profe, yo igual. Yo voy a ser un poquito terca en esto mientras ustedes se acostumbran a preguntarme. Es que hoy es el primer día. Pues ahí vamos. ¿Qué me interesa de esto? La lectura. Sean cuidadosos cuando leen. Cuando las opciones son largas, las opciones A, B, C y D, cuando son largas, procuren estar seguros de que todo lo que dice la opción tiene coherencia, que es lógico, porque tenemos trampas en donde ponen la mitad verdad y la otra mitad falsa dentro de una misma opción. Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadoso con eso, ¿verdad? Ahora, la ventaja, chiquillos, ustedes tienen un examen muy pequeñito, son 55 preguntas, e igualmente tienen 3 horas. Entonces, vamos con calma, todo sale bien. Vamos a ver eso. De la información anterior, se puede afirmar que, otra pregunta que es muy general. El zoólogo Theodor Schwamm, 1827, afirmó que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, con capacidad para mantener de manera independiente el estado vital. Ahí tienen, no voy a leer mucho porque necesito que desarrollen ustedes la capacidad de leer.
Así que, lleguenle. Muy bien, Josué. Muy bien, José. Muy bien, Jenny. Muy bien, Carla. Alonso, exististe en la pregunta pasada. ¿Vas a existir en esta también? Ok. No me dices nada, Alonso, no lo sé. Es que estoy en eso. Ah, ok, estás todavía intentándolo. Por lo menos eso, sí, si tardan un poquito más, también me lo pueden escribir al chat. Profe, deme un momento más, o profe, estoy pensando. Igualmente, insisto, siempre escríbanme. Profe, estoy pensando. Profe, no pude. Profe, estoy de oyente, no voy a participar. Profe, hoy no puedo. Profe, ¿verdad? Explíqueme esta, porfa. Ustedes me lo escriben y entonces yo entiendo. Listo, ¿ve? Eso es re importante. Eso es todo lo que yo necesito saber. Gracias. A ver, entendamos que nos hablan de Schwamm, que dice que la célula, y aquí tal vez esta es la frase, la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, con capacidad para mantener de manera independiente el estado vital. Creo que la parte que enreda a la gente en el texto es con capacidad para mantener de manera independiente el estado vital, porque eso no lo entiende. Estado vital significa la posibilidad de estar con vida, pero lo que a usted le importa es que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. ¿Qué significa ser la unidad estructural y funcional de los seres vivos? La unidad estructural es lo mismo que la unidad anatómica. Todos los seres vivos están formados por células. La unidad funcional es lo mismo que la unidad fisiológica. Todas las células pueden realizar las funciones necesarias para mantener con vida un organismo. Ahora, el asunto es que ninguna de esas frases está aquí. Entonces, uno lee las frases y busca alguna que tenga relación con esto que yo subrayé en color verde, que es la idea más importante del texto. Necesitamos aprender a sacar las ideas más importantes de los textos. Decía la A, el funcionamiento vital no depende de las células. A ver, suena muy elegante. Funcionamiento vital. Eso significa estar vivo. El funcionamiento vital no depende de las células. Vamos a ver si entendimos un poco la clase de hoy. Sabemos que el funcionamiento vital sí depende de las células. Las cosas están vivas porque tienen células. Todos los bichos vivos. Vaya, búsquele una célula a una roca, a ver cómo le va. No le encuentra, ¿verdad? De cualquier manera, si hubiéramos leído bien, decía, la célula es la unidad de todos los seres vivos
con capacidad para mantener el estado vital. O sea, la célula se necesita para tener el estado vital y por eso es que la A no nos calza. La B dice, la vida puede presentarse sin la existencia de las células. Vaya, busque un bicho vivo que no tenga células. Le dan un premio Nobel. No hay. Todos los bichos vivos tienen células. Todos. Decía la C, la forma más básica de la vida está definida por la célula. Esta es la respuesta correcta. Que se entienda que todo tiene células y que lo más pequeño con vida que usted puede encontrar es de hecho una célula. Lo más pequeño. Vos puedes encontrar grupos de células, grupos de tejidos, grupos de órganos, grupos de sistemas, pero lo más pequeño que hay es una célula. Y le llamamos unidad básica o forma más sencilla. Y finalmente decía la D, solamente en casos muy especiales la estructura vital obedece ¿a qué? Tengo tapado esto. A las células. Esto es mentira. ¿Cómo que solamente en casos muy especiales? No sé, entendemos. La estructura vital significa el bicho que está vivo. Cada vez que diga vital, relaciónele con estar vivo o con vida. Dice que solamente en casos muy especiales lo vivo obedecería a las células, o sea que lo vivo tendría células. Y esto es falso, porque todo está hecho de células en los organismos vivos, ¿verdad? Todos los bichos vivos. Eso significa que la correcta es la C. Con esto en mente, 3 personas, 4 personas la tuvieron bien. No sé, Alonso, si la pregunta te queda más clara. Ahí me lo puedes escribir al chat perfectamente o me decís. Si necesitas que repita, ok, siempre díganme si sí o si no. Yo he desarrollado esta mágica capacidad de explicar un mismo punto de 18.500 maneras diferentes. Solo necesito que me digan que la manera que usé no le sirvió. ¿Ok? Bien. A partir de acá viene otro tema que es diversidad celular, pero vamos a dejarlo acá por hoy porque no podríamos abordar todo lo que hace falta. Llegamos al minuto 40, está muy bien. La clase, de todas maneras, si mal no me equivoco, está pensada para durar 2 lecciones, no una, o sea, 2 semanas, no solamente una. Así que por ahí, Jenny, voy a desactivarte el videíto. Ahí, eso. Eso es porque a veces a la gente se le activa el video y no sabe que está activo. Yo no sé si vos sabías que estaba activo. Te estoy protegiendo. Es que han pasado una de chistes en esa línea. Gracias, profe, no me di cuenta. Bebé, yo estoy feliz porque ya vi la cara de un estudiante. Pero sí, hay chicos que tienen la cámara encendida y uno dice, la sangre de Cristo ya pasó un accidente, ya pasó un accidente. Entonces yo mejor siempre que aparece una cámara encendida, de una vez la cierro, no vaya a ser que haya ahí un broncón. Chiquillos, vean, esta es la primera clase, la otra semana seguimos hablando de la célula y ya luego cambiaríamos un poco el tema hacia método científico y cómo es esto de hacer ciencia, que es la cosa más chiva del mundo. Pero entonces, nada más contarles eso. ¿Cómo se sintieron con la clase? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Necesitan algo? ¿Necesitamos cambiar algo? Yo, por lo menos, creo que Alonso necesita algo más de tiempo con las preguntas que hago en clase. No sé si alguien más anotó o quiere comentar algo. Necesitamos, no sé, retroalimentación. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sintieron? ¿La clase muy pesada, muy complicada? No, profe, de mi parte, pues estuvo fácil, Ok, fácil. bastante Profe, comprensible. para mí, para mí también, bueno, fácil no, porque, no sé, mi memoria siempre falla un poco, pero no, estoy feliz porque las preguntas me las saqué bien. Ujú. Esa es una muy buena proyección. Ok. Bien, nada, si en algún momento quieren hacerme saber algo que quieran como mejorar, adelante, me lo dicen y yo pues lo tomo en cuenta. Ajá, recibido, algo. Sí, sí, yo creo que con vos vamos a tener que trabajar un poquito más a fondo. Ajá, es que creo que por ahí anda la situación.
Listo, es que Alo me escribe por privado. De mi parte, un gustazo conocerlos. Fenómeno que siempre pasa en séptimo. Empiezan conectándose todos, perdón, pero con las semanas algunos dejan de conectarse. No es que dejan el curso, no, no, siguen pagando porque quieren ver las grabaciones. Solo no se conectan a las clases. Quiero que quede muy claro que no hay mayor beneficio que estar en mis clases, vacilar conmigo y preguntarme. Las grabaciones son un poco pesadas de ver y además no estás allí y cuesta. Ahora les voy a decir, he tenido estudiantes que nunca han podido estar en una clase en vivo, todas las vieron grabadas por su trabajo, por su familia y pasaron. Pero no hay mayor beneficio que estar en clases. Entonces traten de conectarse siempre. Siempre va a ser 1 hora 40, 1 hora 35, mucho 45, no me puedo pasar de allí. Entonces no es mucho tiempo. Traten siempre de estar. Un Profe, gustazo. Señorita. pero consulta, entonces sí se puede, como por ejemplo, yo tengo horarios rotativos, yo ahorita estoy de noche, la próxima de mañana, después de tarde, la que me pegaría es la de tarde. Yo puedo mandarle un mensajito y decirle que estoy escuchándole y todo, pero aunque no pueda Sí, claro. participar y todo, porque mi trabajo no me lo permite. Adelante, claro, claro. Yo llega un punto en donde yo me sé los trabajos de todos es más, los horarios de todos, sé a qué hora toman el bus, cómo hacen para llegar a casa. Tengo estudiantes que me escriben, profe, no puedo contestar porque voy manejando. Y yo, ¿cómo me escribió? ¿Verdad? Tony, siempre dígame en esas cosas. Yo quiero conocerlos Sí, sí, para poder enseñarles. muchas gracias. Entonces, sí, vos me escribes y con todo gusto. Muy claro, profe, y me alegra mucho porque muy entendible, me explica muy bien para mí y la verdad es que yo soy una de las personas tal vez mayores de ustedes, de todos los que están ahí, porque yo tengo 45 años, tengo 30 años en estudiar No, pues sí, pues. y sí, necesito la ayuda, ¿verdad? Porque de todos sería, porque la verdad a mí me cuesta mucho Pero lo porque hiciste muy bien, hoy, lo hiciste muy bien. Todo estoy, lo hiciste muy bien. Y muchas gracias, profe. con muchísimo gusto. Nombres. En Bachi tengo una estudiante de 57. Oh, Ajá. Entonces, nada, así se puede, claro que sí. muchas gracias, profe. Un gusto, chicos. Cuídense un montón y nos vemos la otra semana. ¿Ok? Buenas noches a todos. Chao, profe. Hasta Hasta luego, hasta luego. luego. Hasta luego. Chao, profe, hasta Gracias. luego. Buenas noches. Gracias.